Capítulo 60. Verdad. Parte 1. Por más que intentáramos mantener la discreción en cuanto a los fanáticos, nos era algo imposible estar bajo perfil. El internet prácticamente estaba lleno de fotos mías junto con Angélica o Becky. Me sorprendía mucho la habilidad de las personas para seguirnos y tomarnos fotografías. Ahora no podía solo culpar a David por los posibles anuncios en su página. Había una enorme cantidad de personas que se sentían libres de postear cualquier cosa. Aquello era algo agotador, pero no podía detener mi vida por eso. Después de la conversación que tuvieron Becky y Angélica, mi novia había disminuido un poco su enojo hacia su mejor amiga. Ella se estaba dando cuenta de que las personas iban a decir cualquier cosa sobre la supuesta relación entre Angélica y yo, y comprendía que enojarse solo sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, nadie decía que los titulares no dieran de qué hablar. Tal vez al principio lo tomé como algo divertido. Después de todo, esas fotografías habían causado un poco de celos en Becky, pero ahora era algo muy incómodo. Desde titulares donde me llamaban indirectamente una fácil, hasta titulares que hacían juegos de palabras sobre el premio que tendría la ganadora de la pelea. Trataba de ignorarlo. Si dejara que aquello me afectara, terminaría con una pésima estabilidad emocional, ya que los comentarios no eran para nada agradables. Así que simplemente ignoraba mis redes sociales, llegando incluso a eliminar una de ellas de mi teléfono. Yo sabía la verdad y no dejaría que eso me intimidara. Angélica me había invitado a desayunar en una cafetería. Esta era la misma a la que me había llevado hace mucho, y al parecer, ella le tenía cierto cariño a dicho lugar, puesto que su abuela y su abuelo solían ir allí. Tenía un pensamiento rondando por mi cabeza, y solo ella podría ayudarme a descifrar si sería buena idea o no, así que acepté sin ningún problema. Al principio, Becky no estuvo muy contenta con aquello, pero luego cedió. Al parecer, ella no era la única que tenía cierto control sobre mí. Yo también podía con ella. Jackson me llevó hasta la cafetería, la cual había descubierto hace poco. Era la misma en donde Becky y la abuela de Angélica se habían conocido. Mi novia tenía un inmenso cariño por el lugar, ya que fue allí donde su vida comenzó a cambiar. Mi lesbiana favorita. Angélica me saluda en cuanto llego a su mesa, dándome un cálido abrazo. Pensé que vendrías con tu noviecita. Deja de decirme así. Giro los ojos, quitándome la chaqueta, ya que el lugar estaba algo caluroso. Mi novia está entrenando fuertemente, quiere darte la paliza del año. Me burlo de ella, tomando el menú en mi mano. Seré yo quien lo haga, saldré victoriosa. Angélica se ríe. Al acercarse un mesero, ella pide panqueques y café, justo como la primera vez que me trajo aquí. Además, el premio no solo será un cinturón creado por ti, también será 2 meses de estadía gratis allí. Eso es un enorme premio. Sin mencionar el dinero. Me río. Ella hace una mueca, negando. No soy interesada. ¿Qué cosas dices? Me guiña, riendo. El cinturón había sido mi creación. Kai me había sugerido hacer un dibujo de dicho objeto con las palabras que deseaba que estuvieran plasmadas allí, y en cuanto lo terminé, me permití disfrutar del diseño. Me había quedado increíble, así que, para mí, era un trofeo realmente personal. Quiero pedirte un favor. Hablo bajo, mirando por la ventana. Creo que eres la única que me puede ayudar. Aún no le he dicho nada a Becky. Me da curiosidad. ¿Qué es? El mesero nos sirve café. El aroma inunda mis fosas nasales, así que bebo, dejándome envolver por el dulce sabor.
Quiero tratar de acercarme a Charlotte, pero no sé cómo hacerlo. Angélica casi se ahoga con su taza de café negando. ¿Esto no lo debería saber Becky?, pregunta curiosa. ¿Aún no? Hablo bajo, alejando mis brazos de la mesa cuando llegan los panqueques. Tú las conoces desde hace un tiempo. Tal vez me puedas dar una idea de qué hacer. Frin, creo que exageras. Becky tiene su propia vida, su hermana no puede decidir. Angélica no le da importancia, agregando jarabe a sus panqueques. Es más complicado de lo que crees. Meto un poco de aquel manjar en mi boca, notando su mirada sobre mí. ¿Tanto te odia? Solo muevo mi cabeza, desviando la mirada. No sé qué ocurrió entre ustedes o la razón de su odio, pero creo que debería ser sincera y ya está. ¿Así de fácil? Casi me río de sus palabras. Ella está bastante seria, asintiendo. Eres una mujer con un carácter fuerte cuando te lo propones. Te enfrentaste a Becky cuando no quiso aceptar el trato. Te enfrentaste a Charlotte cuando te intimidó en la firma del contrato y estás muy al pendiente de cada trabajo que se hace. Bebe un poco de café aclarando su garganta. Enfrenta el problema. Ella no te va a matar, tampoco hará que Becky se aleje de ti. Ambas son dos adultas y Beck puede tomar decisiones. Lo importante es que le hagas saber a Charlotte que la harás feliz. Se encoge de hombros, volviendo a comer. Es mi consejo. No deseo que ambas discutan o que su relación se arruine. Hablo bajo, pinchando con el cubierto un pedazo de panqueque. Ambas son muy unidas y siento que podría generar un enorme problema. Si ambas son tan unidas, nada podrá crear problemas, ni siquiera tú. La boxeadora continúa comiendo, bastante tranquila con toda la situación, mientras mi cabeza maquina cada palabra tratando de conseguir valor. Charlotte es un libro muy cerrado. Para entenderla, debes leer con cuidado cada página, e incluso cuando crees haber tomado el hilo del tema, te sorprendes con otra cosa diferente. ¿Quieres un mejor consejo? Acércate a Infa. Es su esposa. Conoce mejor a Charlotte que cualquier persona. Bebo café sosteniendo la taza con ambas manos y suspirando. Aunque sigo pensando que solo la enfrentes. Vuelve a encogerse de hombros. Tal vez tengas razón. Ella me mira, moviendo su cabeza. Aunque no estaría mal preguntarle algo a Infa. Río sin ganas, desviando la mirada hacia la ventana. Es tu decisión, cariño. Angélica toma mi mano, acariciándola con ternura. ¿Puedo preguntar qué fue lo que sucedió? La miro sin ninguna emoción, haciendo una mueca. De acuerdo, no preguntar. Se ríe, soltando mi mano. También deberías decírselo a Becky. Ella me ha apoyado mucho, incluso me recuerda siempre que estará a mi lado. Termino de comer, limpiando mis labios con una servilleta de papel. Está muy dispuesta a estar conmigo. Entonces no debes temer. Angélica se mueve en su lugar, deslizándose hasta donde estoy. Becky está demostrando lo mucho que desea esta relación. Con su apoyo no hay por qué tener miedo. Charlotte no podrá discutir contra su hermana. Tal vez al principio no esté de acuerdo, pero va a ceder. Ella pasa su brazo por mis hombros, abrazándome. Apoyo mi cabeza en su hombro, suspirando. Es su pequeña y hará todo lo que esté a su alcance para que sea feliz. Angélica me sostiene el rostro mirándome. ¿Y te digo un secreto? Tú haces feliz a Becky, lo puedo notar. ¿De verdad? Sonrío con emoción, sintiendo mi corazón acelerarse dentro de mí. Nunca vi a esa tonta tan feliz, irradia un aura tan diferente a la que tenía. Angélica se ríe, volviendo a abrazarme. Lucha por eso, por mantenerla así de feliz.
susurra, acariciando mi espalda. Además, te hace feliz a ti, así que no apartes eso de tu vida. No lo haré. Ambas nos quedamos en silencio, finalizando nuestro café y nuestra conversación. Trataba de repasar cada palabra de Angélica en mi cabeza. Ella parecía algo relajada en cuanto al tema, ya que no conocía para nada todo el trasfondo de mi historia con las hermanas Armstrong, y algo me decía que, si ella lo supiera, toda nuestra relación sería diferente. Tal vez incluso terminaría despreciándome. Sabía bien que ella trataba de transmitirme calma, sin embargo, su consejo estaba siendo demasiado arriesgado para mí. No podía solo llegar y decirle a Charlotte que estaba con su hermana. Por supuesto, tarde o temprano ella se enteraría, pero aún debía ganarme su perdón, y no sabía cómo hacerlo. Creo que debería acercarme a Infa o tratar de pensar mejor. Para mí era realmente importante tener el perdón de Charlotte, incluso más importante que el tema de mi noviazgo con Becky, ya que ella era su familia, y si no tenía el apoyo de su familia, no tendría nada. Aquello solo me hacía doler la cabeza. En cuanto nuestro desayuno finalizó, ambas tomamos caminos separados. Angélica debía ir a entrenar y yo debía comenzar con mi trabajo. Nam y Kai me estaban esperando para enseñarme algunos detalles del evento, así que no podía tardar un segundo más. La fecha cada vez estaba más cerca y aún había mucho por terminar. Mientras pasaba la tarde en mi trabajo, escuchando las sugerencias de Kai y las quejas de Nam, noté cuando Billy se acercó a nosotros, caminando junto a un joven que traía una caja grande, la cual solo podía indicar que era nuestro cinturón. La emoción dentro de mí era enorme. Iba a observar mi creación plasmada en un trofeo, y aquello solo me llenaba de orgullo. «Es increíble», susurra Kai cuando quita la tapa de la caja. Aunque tenía el conocimiento de que es la Asociación Mundial de Boxeo quien otorga el cinturón, había tomado la decisión de encargarme de esa parte del evento. Después de todo, aquella no era una pelea financiada por ellos. Sin embargo, no se negaron a ayudarnos un poco en cuanto a los jurados y personal. El fajín del cinturón era de piel color negro, con diamantes incrustados y una enorme placa de oro que brillaba como si estuviera pulida. Dentro de esta se podía leer en grande la palabra campeona y también se lograba visualizar bajo la palabra una imagen de mi hotel. Era perfecto. Combina con la decoración. Nam acaricia un poco la placa, quitando la mano rápidamente como si quemara. Es maravilloso. Mi amiga me mira muy sonriente. Es increíble que en el boxeo ganen esto. Billy observa con emoción aquel cinturón. Ya veo por qué los boxeadores son tan egocéntricos. Esto no lo gana cualquiera. Nos reímos de sus palabras, volviendo a cubrir la caja con su respectiva tapa. Será mejor que se guarde con seguridad. Trato de mover la caja, pero está pesada. En mi oficina hay una caja fuerte. ¿Es lo suficientemente grande para que la caja entre allí?, pregunta Billy. Lo es. Le hago una señal para que tome la caja. Regreso en un momento. Al caminar, siento cuando mi teléfono vibra en mi bolsillo, así que al sacarlo noto un mensaje de Nam. Giro los ojos. Probablemente sea para pedirme algo que claramente ella puede buscar. En cuanto llegamos a la oficina, muevo un cuadro de arte que cuelga en la pared, revelando la caja fuerte. Ingreso el código rápidamente y Billy mete allí la caja con el cinturón, asegurándonos de que quede bien cerrada. Billy observa su teléfono mientras termino de acomodar todo como estaba. Al girarme, él me muestra la pantalla. «Oh, esto es tan agotador», susurro, deslizando mis dedos por la pantalla.
Habían fotografías de Angélica junto a mí en el restaurante en el que estuvimos, ella abrazándome, yo abrazándola de vuelta, incluso una imagen de ella sosteniendo mi rostro, lo cual dejaba mucho para hablar. Sarocha Chankimja y Angélica Carter en una adorable cita. Desbordan amor, así viven estas dos mujeres profesionales su relación. ¿Angélica ganó la pelea? Al parecer su premio fue la prestigiosa empresaria Sarocha Chankimja. Cada vez mejoraban en sus titulares. La mirada de Billy era divertida. En cuanto a mí, simplemente hice una mueca de asco, sin saber qué decir. Aquello había sobrepasado el límite del respeto y la privacidad, pero también sabía que no podía hacer nada al respecto. Ellos generaban eso para dar de qué hablar, mintiendo descaradamente para tener su primicia. Si supieran que soy novia de Becky y que Angélica es, por mucho, la mujer más heterosexual que he conocido. ¿No crees que Becky se molestará? La pregunta de Billy hace que desvíe la mirada del teléfono, suspirando. Puede. Es mi respuesta. Le había dicho que saldría con Angélica, pero sin duda alguna ella no espera estas fotos. ¿Vas a hablar con ella? Asiento, sonriéndole. Bien, hablaremos después. Él se gira, deteniéndose a mitad del camino. ¿Has tomado una decisión? Aún lo estoy pensando. Es mi respuesta, permitiendo que se retire, mientras paso una mano por mi cabello. Ahora mismo no podía pensar en otra cosa que no fueran aquellas fotos. Sabía que Becky podría molestarse. Después de todo, le había pedido, casi rogado, a Angélica que mantuviera una distancia prudente conmigo, ya que la boxeadora americana demostraba mucho su cariño con actos que podían confundir a cualquiera. Incluso yo pensaba que ella estaba enamorada de mí con solo ver su modo de ser. Salgo de mi oficina rápidamente, dirigiéndome hasta el gimnasio, donde suponía que aún se encontraría Angélica. Al mirar mi reloj, podía confirmar que su tiempo aún no había terminado, así que estaba segura de que estaría allí. Sin embargo, al llegar ya no había nadie. Su equipo aún estaba por el lugar, pero no lograba visualizar a la mujer de cabello oscuro. Al caminar, saludo a algunas personas y me dirijo hacia el salón de vestuarios, donde podría encontrarse la boxeadora. Camino a pasos lentos, buscando por el lugar, moviéndome entre los casilleros del salón, pero no veo a nadie. Cuando me dispongo a dirigirme al baño del sitio, me quedo en silencio al escuchar voces, ocultándome detrás de una pared. Ya me agota todo esto, Becky. Angélica habla, su voz sonando algo enojada. No puedes estarme tratando de ese modo. Ya te dejé clara la situación con Frin. Te pedí que mantuvieras distancia con ella. Becky suena molesta. No me vas a prohibir estar con ella. Escucha, ella es mi amiga. La invité a desayunar como amigas. Menciona fuerte la palabra. No es mi culpa que las personas se crean las tonterías que dicen por internet. Y tú te crees esas tonterías. Angélica, solo te estoy pidiendo un favor. 1. Me mantengo en mi lugar, pegando un poco más mi espalda a la pared. Esto es ridículo. Angélica resopla. Es ridículo que te comportes de ese modo. Ambas estuvimos de acuerdo en cuanto a las fotos, a la polémica. Queríamos que hablaran del hotel de Frin y lo hicieron. No es mi culpa que en el camino te terminaras enamorando de nuevo de ella, teniendo incluso una relación. No puedo controlar a los paparazzis, ni siquiera sé quiénes son. Es obvio que David está detrás de todo eso. Becky habla firme. Él siempre va a ser el encargado de esto. Angélica baja la voz. Si quieres que se detenga, entonces haz pública la relación. Hasta que él no obtenga lo que quiere, no se va a detener.
¿Sabes quién me hará la entrevista? Él. Escucho cuando Becky suspira moviéndose por el lugar. E imagino que también te va a entrevistar a ti. No puedo hacerla pública. Becky suena cansada. ¿Por qué? Ambas se quedan en silencio. Mi corazón palpita rápidamente cuando siento aquel silencio. La ansiedad aumenta en mi pecho y mis manos sudan. Sabía que este tema tarde o temprano saldría a la luz, pero no imaginaba que fuera ahora. Es complicado. Becky suspira. David no se va a detener y yo no me voy a apartar de Frin solo porque tú no quieres salir en público con ella. No es eso, Becky reacciona. Saldré con ella, pero ¿cómo quieres que lo haga cuando tú generas esto? Las páginas la están tratando como una cualquiera. Haz pública la relación, Angélica le grita fuerte. Defiende el honor de tu novia, muéstrale al mundo que ella es tu novia, no mía. Yo no genero nada, solo la invito a salir. No es mi culpa que tú seas una idiota que teme salir con ella. No soy una idiota. Tengo la fuerte necesidad de salir y pedirles que se detengan. Esta era la primera vez que las escuchaba pelear de aquel modo. Aún no he hablado con Charlotte. No puedo solo salir y hacer público lo nuestro. Charlotte ya está casada. Angélica grita nuevamente. Ella hizo su vida, ahora tú haz la tuya. Ella no te lo puede prohibir. Mi corazón está demasiado acelerado. Quiero salir, pero al mismo tiempo me quiero quedar en mi lugar. Es más complicado de lo que crees. Becky casi susurra. Esto es estúpido. No puedo ser solo un obstáculo o una solución para ustedes dos. Son mis amigas, pero este desprecio hacia Frin es ridículo. Angélica comienza a caminar. No voy a dejar de pasar mi tiempo con ella solo porque tú tienes algún tipo de deuda con tu hermana. Supérenlo, perdónenla o lo que sea. Frin no se merece nada de esto. Angélica. Ambas de nuevo se quedan en silencio. Charlotte estuvo en la cárcel por Frin. La sangre baja a mis pies. Me siento mareada y con la garganta seca. Cierro los ojos con fuerza y bajo la cabeza, sintiendo un enorme nudo en la garganta. Ambas están en silencio. Ninguna dice nada. Quisiera salir y enfrentarlas, pero mi cuerpo ahora es de piedra. Me deslizo por la pared hasta sentarme en el suelo. No fue su culpa. Becky rompe el silencio. Pero ella no confió en nosotras. Todo lo planeó otro hombre que trabajaba con ella, junto a mi madre. ¿Fue aquel hombre que ustedes golpearon? No hay respuesta, pero supongo que Becky solo asintió. Sus amigos y ella no confiaron en nosotras, nos culparon, a toda mi familia. Al hablar, puedo notar cómo su voz se quiebra. Huimos de Tailandia porque el miedo pudo con nosotros. Causaron que Charlotte se culpara de todo. Estuvo 1 año en la cárcel y al día de hoy no sé qué sucedió allí con ella, pero fue suficiente para hacerla tener pesadillas y ser tan protectora conmigo. Escucho cuando sorbe por la nariz, lo que indica que está llorando. La enfermedad de mi padre avanzó al punto de matarlo. Estuve con su cadáver un día entero porque no teníamos dinero para tratarlo o darle un funeral digno. Las lágrimas salen de mis ojos, mis manos tiemblan y mi corazón duele. Becky. Angélica susurra. Cubro mi boca para evitar soltar mi llanto. ¿Sabes por qué tengo una dieta tan estricta? Se quedan en silencio. Porque la cantidad de días que pasé con hambre causó un problema en mi estómago. No puedo comer en cantidades enormes porque enfermo, y si paso de mis horarios alimenticios, también enfermo. Becky habla con su voz temblorosa, soltando pequeños jadeos por su llanto. Mi hermana y yo no podemos evitar asociar su nombre con todas nuestras desgracias.
Subo un poco mi camisa, tratando de cubrir mi rostro para evitar que me escuchen, el llanto haciendo presencia en mí. Lo lamento. Angélica susurra con su voz temblorosa. No sabía nada de eso. Porque no queríamos que supieras. No queríamos hablar de nada de eso. Solo deseábamos olvidar todo, hacer nuestra vida. Hasta que apareció. Angélica agrega, quedándose en silencio. Papá siempre confió en Frin, la defendió hasta su último día y la quiso como a una hija. Muerdo mi muñeca, evitando soltar un sollozo al recordar a Mark. Él siempre quiso que Charlotte y yo viviéramos en paz, que no tuviéramos odio en nuestro corazón. Él siempre fue un buen hombre. ¿Por eso le diste una oportunidad? De nuevo todo se queda en silencio. Charlotte me habló una vez de él. Es fácil decir que fue alguien bueno, y ustedes no tienen nada de eso. Ambas se ríen, rompiendo la tensión. Además, era guapo. Vi una foto. Basta. Becky se ríe. Solo quería perdonar a Frin. Era una promesa que le había hecho a papá y quería cumplirla. Se detiene por un momento. No imaginé volverme a enamorar de ella. Es tan diferente a la Frin de hace tantos años, pero al mismo tiempo tan idéntica. Sigue siendo la misma ante tus ojos, porque aún la ves con el mismo amor de hace años. Angélica habla con tranquilidad. ¿Pero cómo se lo digo a Charlotte? Becky suena preocupada. Ella me pedirá que me aleje de Frin, pero no puedo. Simplemente no puedo alejarme de ella. Lo intenté, pero es imposible. ¿Cuándo lo intentaste? Después de quedar encerradas en el elevador. Paso mis manos por mi rostro, limpiando mis lágrimas. No dejo de pensar en ella, no dejo de recordar lo maravilloso que fue nuestro amor hace años. Estoy enamorada de cada parte de su ser, de su pasado y de su presente. Ambas cometimos errores y ahora los estamos reparando. No quiero solo alejarme, pero temo herir a Charlotte. Ayúdala entonces, Angélica susurra. Ella está golpeando ahora mismo su cabeza contra la pared solo para encontrar un modo de acercarse a Charlotte. Cierro mis ojos, abrazando mis piernas para enterrar mi rostro en mis brazos. Ella tampoco quiere alejarse de ti, así que ayúdala. Si ya la perdonaste, ayuda a conseguir el perdón de Charlotte. ¿Te agrada, verdad? Es una increíble persona. Y creo que ambas ya han sufrido demasiado tiempo. Merecen la felicidad. Me levanto del suelo tratando de no hacer ruido. Lamento todo lo que viviste. Antes de comenzar a caminar, me detengo, escuchando. Pero lo que tienes ahora, tómalo como un obsequio. Disfrútalo y permítete ser feliz. Salgo de aquel lugar sin hacer ruido. Limpio mis lágrimas y camino hasta llegar al lobby. Me sentía desorientada y con un enorme dolor de cabeza, junto con mi pecho estrujado por escuchar todo aquello. Había conocido gran parte de la historia, pero saber que Becky ahora mismo se había abierto a Angélica para revelarle su mayor secreto me llenaba de tristeza. Becky temía herir a Charlotte por mantener una relación conmigo, y a pesar de que ella me ha dejado muy claro que no todo fue mi culpa, sabía bien que su hermana aún tenía cierto desprecio por mí. Ella quería cuidar de Charlotte así como su hermana cuidó de ella cuando era una pequeña.